Shalom, shalom, amados, bendiciones. Y pues estamos continuando con escudriñando el Shema Israel y estamos en la segunda parte. Ya terminamos la primera y ahora vamos a empezar la segunda, que es en Devarim o Deuteronomio, capítulo 11, del versículo, vamos a ver ahora del versículo 13 al 17, pero está hasta el 21, ¿no? Eh, y vamos a empezar con el versículo 13. Vamos a ver el versículo 13. Vamos a ver palabra por palabra. Behaya im shamua tishmeu el mitzvotai asher anohi metzaveh etchem hayom leahava et Adonai Eloheihem ulobdo behol levavchem ubhol nafshechem. Y ahora vamos a ver palabra por palabra. Behaya, behaya, esará, será, perdón. Esto de Hayá ya lo vimos, que es 1961, y lo vimos, pero como Behayú, pero que sin embargo venía siempre de Hayá. Ahora lo vemos de Hayá, que es Hayá, y lo vimos antes como Behayú, Behayú. Y vemos que son estas consonantes de Yud, Hei, Vav, Hei, ¿no? Como las consonantes de Adonai. ¿Por qué? Porque es el mismo verbo, solamente que cambia su conjugación y por esto cambian sus vocales. Y la conjunción B es I, y Haya será. Verbo haya es ser o estar, fue o existir, que es 1961, es ser, llegar a ser, tener, lugar, estar. Y lo encontramos, como le estaba diciendo, en Shem HaMepurash, porque esto es de verbo, Yud Hei Vav Hei, ¿no? Viene es un verbo, ¿no? Hemos dicho cuando hemos hablado del nombre de Adonai. Entonces, por esto lo encontramos. Y Haya es al pasado. ¿Por qué sabemos esto? Por las vocales de doble A, ¿no? Esto nos indica, nos da una pista que es el pasado. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es al pasado? Porque lo traducimos como es y será. ¿Por qué? Porque hay algo más en la gramática en hebreo, es que el vav, esto ve, es una vav conversiva, así se llama. Y esta vav conversiva, ¿qué hace? Convierte, cambia el tiempo, ¿no? Cambia el tiempo y cambia el tiempo del pasado al futuro. Por esto lo estamos traduciendo y será. Bueno, sin embargo, si gustan, cuando van a hacer, van a continuar, si los que saben ya leer hebreo, conocen las letras y todo esto, cuando van a ir a ver la gramática, esto les ayudará mucho, ¿no? Algunas informaciones ahí y después van a poder profundizar un poco más para aprender más, porque sí es necesario para poder pues entender un poco más, ¿no? Es necesario que vayamos a aprender las letras, vayamos a también conocer un poco de gramática, ¿no? Porque esto nos ayuda a profundizar las palabras. Pero bueno, sin embargo, ahora no es necesario conocer ni leer ni la gramática. Lo estoy diciendo solamente para los que pues un poco lo saben y que los puede ayudar por este momento que quieren hacer algo más. Después dice, Behaya im.
Im es 5.000, perdón, 518, 518, im. Y esta palabra en español significa sí, pero es un condicional, no es no afirmativo. O también como a la verdad, como decir a la verdad. Aunque podría significar también excepto, mientras, sin embargo, en tanto. Y pues, ¿a qué cosa se refiere? Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a aprender el Shema, nosotros como respuesta decimos sí, se lo repasamos. Sí, se lo repasamos, ¿ok? Pero que entienden esto. Sí, es un condicional, es un sí, pero condicional. Se lo repasamos, ¿sí? Se lo repasamos. Y en español no tenemos prácticamente algo similar, pero ¿por qué esto? Porque lo hacemos con la entonación, sí. Pero vemos que en hebreo sí hay una palabra que es diferente para expresar esto y en este caso es im. Un poco también porque vemos en hebreo no hay entonación, o sea, no hay esto, no hay puntos, no hay comas, no hay todas estas cosas de alguna manera, ¿no? Para que se pueda entender, son estas palabras que nos ayudan. Después dice im Shamoa, Tishmeu. Vemos que tenemos estas dos palabras, yo lo he puesto juntos porque vienen de la misma raíz de Shama. Y Shama ya la vimos, esta ya la vimos. Es de escuchar atentamente, prestar atención, escuchar obedeciendo fielmente. Entonces, y será si escuchas. Solamente que no es simplemente escuchar, como lo vimos en Shema, cuando hablamos de Shema, más bien escuchar y actuar obedeciendo. Entonces vienes, y será si escuchas obedeciendo. Y Tishmeu es la misma palabra, el significado, solamente que vemos que también es la misma palabra, porque vemos que son las mismas letras, ¿no? Solamente que tiene la taba al principio, el ashuruk al final. Entonces vuelve a decir la misma cosa, porque es el mismo verbo, la misma raíz, solamente conjugado de una manera diferente. Es como decir escuchar, obedeciendo, escuchando, ¿no? Pero claro, no es tan correctamente para nosotros traducirlo así. Y será si escuchas escuchando, si prestas atención, si escuchas con obediencia, para obedecer. Tenemos que escuchar pero para obedecer, pero que tengamos esto en nuestra mente. Lo hacemos porque tenemos que actuar, sabiendo que tenemos que actuar, ¿no? Como por ejemplo un siervo que escucha a su amo, porque le está dando esta información para actuar. Eh, pero en hebreo, cuando hay estas palabras que se están repitiendo, y esto sucede, que hay palabras que se están repitiendo, como en este caso, de una forma diferente, un tiempo diferente, de una forma diferente, pero ¿por qué se hace esto? Para dar un énfasis especial, para dar una importancia. En hebreo no es como sí, perdón, no, cioè, no es como en español, ¿no? En español no es necesario que se repita, ¿no? Pero en hebreo cuando se repite esto es para propio dar más fuerza, ¿no? Como que es importante, como que así se tiene que hacer, es lo que yo quiero, ¿no?
Y esto quiere decir que tenemos que escuchar, obedecer, pero muy atentamente. También esto, o sea, lo está poniendo dos veces para decir, mira, que aquí hay algo que quiero que pongas atención, ¿no? Y escolta, cioè, escuchar con atención, porque todo lo que te dije hasta ahora y lo que va a venir después, pues depende de tu escucha y tu obediencia, sia nelle consecuencias positivas que en las consecuencias negativas que vamos a ver. Entonces, vemos que la Reina Valera está traduciendo como si escucharás cuidadosamente, atentamente. Entonces ya vemos que es un poco más, está un poco más mejor, ¿no? Un poco mejor. Y después dice el, que significa a o hacia. Y él es una preposición que prácticamente denota movimiento hacia, ¿no? Pero ocasionalmente que se usa para posición también en reposo, cerca, entre, con, a, ¿no? A o para. Vemos que es esta preposición de movimiento. Y después dice, el mitzvotai, mitzvotai. Mitzvotai mis mandamientos o mis ordenanzas, mis mandamientos o mis ordenanzas. Eh, Esto de mitzvah lo vimos ya y es mandamiento, leyes, órdenes, palabras, preceptos y viene de Tzavá, que es 6.680. Y Tzavá es cargo o encargar, encomendar, establecer, gobernar, dijimos intimar, prescribir, prohibir, recomendar. Cuando hemos hablado sobre esto, decíamos que los mandamientos son los que no hacen intimidad con el Eterno. Por los mandamientos, nosotros tenemos intimidad entre nosotros también. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace amistad, es lo que nos une, porque tenemos este tema, ¿no? De poder hablar sobre qué hablar, porque es algo que está en mi corazón, en su corazón, en corazón de todos los que están haciendo los mandamientos. Entonces, hacemos esto, ¿no? De hablar, de practicar, de vivir. Y esto es lo que nos une, esto es lo que nos hace intimar. Y la terminación ot es al plural femminile, sí, como dice Vanessa, es como familiaridad, exacto. Mitzvah es al singular, mitzvot es al plural. Y la terminación que también tenemos de ay, la patah y la yud, nos indica que es mis, ¿no? De pertenencia, que es primera persona plural. Este el Eterno se lo dice al pueblo de Israel, ¿no? Acordámonos que a través de Moshe lo está diciendo al pueblo de Israel, será que si escuchan, escuchando a mis mandamientos, ¿no? Traducido propio así, tal cual. ¿Qué será? ¿Qué? Ayer. Y ayer generalmente es que, pero puede significar en otras ocasiones también quién, cuál, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. Y es indeclinable, dice el diccionario Strong, y frecuentemente lo acompaña el pronombre personal como intercesión, usado para mostrar la relación. No es una pregunta, es afirmativo. Muestra esta relación, entonces, cuando dice, se escuchan mis mandamientos? O sea, todo esto que ahora venimos a hablar, se escuchan mis mandamientos. Y este que tiene que ver
con lo que viene después, ¿no? Hace esta relación entre lo que estaba antes con el pronombre, que anojí, que yo. Yo es un pronombre, Chanoji es un pronombre personal propio de yo o mi y es más formal. Y ani es esto que se utiliza generalmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos Adonai dice Anoji y nosotros decimos Ani, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Pero significa siempre yo. Y la mayoría de los pronombres que vamos a utilizar en el hebreo es este de yo y tú masculino. Y en hebreo hay tú masculino y femenino, o sea, es diferente, no es como yo para masculino, yo para femenino, no cambia, ¿no? Por ejemplo, también tú lo mismo y tu masculino es ata. Anoji, anoji metzabe, metzabe. Metzabe significa mando y viene de la misma raíz de mitzvah, que es tzavá. Vemos que es la misma raíz. Eh, Tzavá, además de todo lo que decimos, también es construir, también es construir, recomendar. eh, sí, además de esto, también esto. Y mitzvah, mitzvah es 4687 y es mandamiento, estatuto, ley. Y mitzvah es un sustantivo. Pero mitzvah se utiliza más como un verbo y vemos que es diferente el número, ¿no? Que mitzvah es 4687, pero sin embargo viene de la misma raíz, ¿no? De 6680. Mezzabé se utiliza más como un verbo, pero cuando se podría convertir la palabra del mandamiento al verbo, ¿cómo podemos decir? Porque, por ejemplo, en hebreo, ¿no? Vemos cómo es mitzvah como sustantivo y mitzvah como verbo. Entonces, cioè, como en español podemos decir mandar, ¿no? Si mitzvah es un mandamiento, un estatuto, una ley, mitzvah es mandar, ¿no? El verbo mandar. Entonces podemos decir los mandamientos que yo mando etchem, etchem, a vosotros. Y esto de que 853, no tenemos una traducción realmente de esta palabra, porque no, cioè, en español no existe. Solamente es una parte de la gramática. Pero sí, en español prácticamente no es tal cual, ¿no? Lo traducimos como a, pero eso es un poco para decirlo más apropiado, ¿no? Más cerca, pero no es tal cual. Y es un objeto directo, una entidad. Hem, la terminación de hem es de ustedes y esta terminación pues la vamos a encontrar mucho, entonces van a ser acostumbrados con esto. Podríamos decir que ya les mando. ¿Cuándo? Hayom, Hayom, que viene traducido como hoy, hoy. Y es 3117.
Y Yom es día, año, diariamente, eternamente, perpetuamente, querer, siempre, siglo, tiempo, vida, vivir. Pero vemos que Hayom tal cual no es día o año, ¿no? Es hoy. Y esto, como le estaba comentando ya la otra vuelta que la encontramos, esto es interesante porque cada vez que el Eterno está hablando sobre esto, cada vez que repetimos estas palabras, es hoy, hoy. Y después dice, Lea Javá, para amar. Y viene de Ahab, que esto también lo vimos, que Ahab es amado, amigo, amar, deleitar, enamorar, gustar, querer. Y vemos que la Lamed es de a o para. Entonces, ¿qué podemos decir? Podríamos decir que para tener afecto, para amar. Entonces, ¿por qué vamos a guardar los mandamientos, escuchar todos los mandamientos? Para amar. Nos va a servir para amar a Adonai. Y esto es interesante porque, pues, si alguien dice, yo no sé cómo amar al Eterno porque no lo veo, no lo siento, ¿no? Alguien podría decir así, ¿no? Yo para amar a alguien tengo que verlo, tengo que tener esta relación, pero vemos que hay algo interesante porque más mano que nosotros obedecemos sus mandamientos, empezamos a amarlo. Y más mano que obedecemos sus mandamientos, lo amamos más. Aún no haberlo visto, ya no hemos enamorado de él. Y pues sí, claro, lo amamos porque él nos amó primero. Él mostró todo su afecto para nosotros y nos hizo enamorar de él. Y nosotros al guardar sus mandamientos, escuchar esto, nuestro amor crece, nuestro afecto crece, nuestro deleite en él crece. Entonces, vemos que es importante escuchar con atención y obediencia, poner en práctica en todo nuestro vivir, todos los mandamientos, como hemos dicho hasta aquí, para aprender a amarlo a Él. Eh, no sé si ustedes han visto esto, que nosotros si buscamos escudriñar los mandamientos, a conocer más la palabra, con esto conocimiento del Eterno, también lo amamos y buscamos hacer su voluntad. Y si nosotros hacíamos muchas cosas, ¿no? Antes sin saber que eran parte de sus mandamientos, pero ahora ya que nosotros estamos prestando atención, nos aplicamos a buscar, a cumplir con sus mandamientos como guardar Shabbat o otras fiestas o otros mandamientos, esto vemos como nos hace amar más a nuestro Creador, a nuestro Elohim. Leahavá et Adonai. Ya esto lo vimos. Y después dice Eloheihem, vuestro Elohim. Y esto también lo vimos de Elohim. Después dice ulobdo, para servirle, para servirle. Y viene de Abad, que es 5647, y Abad significa trabajar, servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar, culto, sujetar, administrar. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la conjunción y, la shuru, tenemos la lamed, a para, y después tenemos esta o final, la holam vav, que es para él, ¿no?
como servirle a él y servir y para servirle a él. Hay otra palabra que se escribe exactamente con las mismas consonantes, pero se lee de una forma diferente y es Obed. Y Obed significa siervo o trabajador. Y entonces viene y para servirle a él, trabajar para él. Y esta palabra se utiliza mucho, por ejemplo, cuando Moshe fue delante del Eterno para pedirle de dejar el pueblo, ir en el desierto para servirle, se utiliza así, ulobdo. Y también, por ejemplo, cuando Yehoshua dice, yo y mi casa serviremos a Adonai. Y después dice, Behol, Behol Levavhem, Behol con todo, Levavhem, vuestro corazón. Y esto ya lo vimos de Levav, también que es corazón, alma, ánimo, ardor, deseo, entendimiento, inteligencia, meditación, propósito, voluntad. Entonces, con todo esto, amarlo y servirle a Él con nuestro corazón, con nuestro ánimo, con nuestro deseo, con nuestro entendimiento, con nuestra inteligencia, con nuestra meditación, el propósito y voluntad, todo servirlo a Él. Y después, Behol Nafshehem, Ubhol, perdón, Nafshehem, con todo vuestro ser, porque Nafshehem es vuestro ser y viene de Nefesh, Nefesh que es alma, alma, que es aliento, criatura que respira, anhelo, apetito, contentamiento, cuerpo, deseo. Vemos que con todo esto nosotros amarlo y obedecerle y servirle dentro de nuestro íntimo, con toda nuestra vida, con toda nuestra voluntad, con nuestro deseo, con todo el anhelo, ¿no? Y también vemos que en la primera parte, Eterno nos dice que pide de nosotros que lo escuchemos con atención, que lo amemos y lo servimos. Pero en la segunda parte vimos que el Eterno nos dice que pide de nosotros que lo escuchamos con atención, que lo amemos, ¿no? Que esta atención, ¿no? Sea porque queremos amarlo, porque, y queremos hacer esto porque lo amamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? También porque sabemos que esto nos ayuda a amarlo para poder servirle. Y si nosotros pensamos en todo esto, yo creo que ya todo va a cambiar en nuestra mente, ya todo va a cambiar nuestra manera pues de hacer las cosas, nuestra manera de ver las cosas, porque sabemos que lo hacemos y que esto nos ayuda a amarlo, nos acerca a Él, nos hace intimar con Él. Y ahora vamos a ver el versículo 14. Dice, Benatati metar archem beito lloré umalkosh beasapta de ganeja betirosha beitz hareja. Y vamos a ver palabra por palabra. Benatati. ¿Por qué? Porque ahora ya vamos a ver las consecuencias de obedecerle a Él. Dice, si hacemos todo esto, si damos importancia a los misbot, si lo ponemos en práctica, Él dice, entonces enviaré, yo enviaré. Y viene de Natán, Natán.
Vamos a ver que aquí tenemos la vav, que es y después la raíz que es Natán. Y si nosotros vemos, aquí tenemos dos consonantes. Si sabemos que la raíz es de tres consonantes, vemos que al momento de conjugar el verbo, la nun sofit desapareció. Entonces, Natán significa abandonar, dar, poner, hacer, abrir, acumular, cumplir, dar de comer. Y entonces yo enviaré, ¿no? Comida, como lo vamos a ver, dejar, disponer, traer. Eh, y esto de ti realmente es yo al pasado, pero al pasado, pero siempre tenemos la VAV que lo convierte, entonces viene del pasado al futuro. Yo daré. Porque al pasado, porque tenemos doble A, ¿ok? Yo enviaré o daré, ¿qué cosa? Metar, lluvia o aguacero. Y es importante entender no solamente el significado de las palabras, sino aún el contexto cultural en el tiempo en el que se estaba diciendo esto. Porque, por ejemplo, en este momento ellos estaban en el desierto y el Eterno les dice que les dará lluvia. Yo creo que es increíble, ¿no? Escuchar todo esto en el desierto, escuchar que el Eterno va a dar lluvia, ellos que no podían ver la lluvia, ¿no? Como un poco podemos pensar en cuando el Eterno le dice a Noah, ¿no? Que va a venir el diluvio, nunca llovió, ¿no? Entonces es como algo increíble, pero en este sentido del contexto que tenemos aquí, es también porque es una cosa imposible, pero que el Eterno sí lo puede hacer. Entonces, aún las cosas que para nosotros son imposibles, como que difícil de creer, es algo improbable, vemos que el Eterno lo puede hacer. El Eterno sí lo puede hacer, aunque ahí en este momento era imposible, ¿no? Pensar en la lluvia en el desierto, pero el Eterno sí lo puede hacer. ¿Cuántas veces el Eterno nos está haciendo promesas, ¿no? Y nos dice cuándo, en un momento que dices, no, pues, ¿cómo puede suceder esto? No, pues en el desierto no puede llover, ¿no? Y esto nos hace entender que el Eterno a veces nos hace estas promesas en un momento de desierto, cuando es imposible, pero tenemos que creerle a Él, porque Él lo cumple. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Y después dice, metar archehem, vuestra tierra. Y viene de Eretz, que es 776. Y Eretz es ser firme, tierra, territorio, país, nación, provincia. Y tenemos la terminación de hem, de vuestra. Como ya le estaba comentando, vamos a encontrar varias veces esto. Y esta viene de una raíz que no es Adama, porque Adama también significa tierra, ¿no? Y Adama, pero es como polvo de la tierra, ¿no? Es más la cosa física. Y Eres es como país, ¿no? Como nación, como, ¿no? Provincia, para que podamos entender la diferencia entre esto. Se utiliza en este sentido. Después dice beito, en su tiempo. Y aquí tenemos la bet, ot y la holambab. La it y la holambab. En su tiempo. Porque et significa tiempo, ahora, cuando, día, época, estación y específicamente adverbio con preposición de ahora o cuando.
también mientras se puede traducir. Y viene de 5710, que es de ad. Ad es eternamente, perpetuamente, siempre. Y este Holambab de O es suyo, de él. O sea, suyo en su tiempo, suyo como él, tercera persona. Y después dice lloré, lloré, que significa temprana, ¿no? Lluvia temprana, en su tiempo, temprana. Significa también lloré, salpicar, rociar, lluvia temprana. Rociar, chubasco o lluvia de otoño. Y viene de 3384 que yara, que es fluir como agua, ¿no? Cuando llueve. Colocar o lanzar, que es específicamente una flecha. Apuntar, lluvia, maestro, mostrar, asatear, saciar. Y esto tenemos que verlo porque es muy interesante, ¿no? Porque el Eterno está hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía, umalkosh, lluvia de primavera tardía. Y aquí tenemos la shuruk, que es la I. Recordamos que cuando está el tiempo, porque es interesante, porque cuando está este tiempo de la siembra en la parte donde pues se siembra, ¿no? En las regiones donde se siembran los alimentos, hay necesidad de diferentes lluvias en el año, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Se necesitan las dos y en la cantidad necesaria, porque si es demasiada puede robinar, puede destruir. Si no está, no se va a hacer, no va a venir el fruto. Y pues si hay tanto sol, tampoco se va a poder, el fruto no, el alimento no está. Entonces necesita de todo esto para poder crecer. Si hay una, no es suficiente, ¿no? Se necesita las dos. Por esto vemos que iba a mandar ambas con el propósito de que vea sapta, para poder recoger y recogerás. Viene de ASAP, 622. Y ASAP es acoger, recoger, reunir para cualquier propósito, recibir, quitar, vendemiar, amontar. Entonces va a mandar esta lluvia para que amontamos, para que reunamos. ¿Y qué cosa? Y ahora va a hablar sobre estas bendiciones que el Eterno va a dar, que son necesarias. De ganeja, tu grano, de ganeja, tu grano. Y viene de Dagan. Y Dagan es grano, pan o trigo. Como aumento. ¿Y por qué esto? Porque viene relacionada con la raíz de 1700, perdón, aquí me equivoqué, en 1711. 1711 es de Daga. Y Daga es de multiplicarse, mover rápidamente, hacer numeroso, numeroso. Y también con 1709 que es Dag. Y Dag, y miren aquí porque este es interesante. Dag es pez, pescado o pescador. Y ahora vamos a ver algo que, ¿por qué le digo que es interesante? Porque esta palabra de grano y pez, las dos vienen de multiplicarse, hacerse muchos.
Ahora podemos entender cuando Yeshua hablaba de la palabra del sembrador, de las semillas y que van a ser pescadores de hombres, ¿no? Podemos entender porque podríamos decir por qué eligió esto. Podría decir que se van a multiplicarse como los conejos, ¿no? Porque nosotros más apropiado para nosotros para pensar es esto, ¿no? Porque lo relacionamos más. Porque justamente la palabra pez y grano, vemos que en hebreo viene de multiplicarse. Para nosotros tal vez no tiene mucho sentido, ¿no? En el idioma español o otra traducción como, por ejemplo, cuando dice que se van a multiplicar como peces en la tierra, ¿no? No tenemos, si no encontramos el significado en el contexto, entonces no lo entendemos, ¿no? No llegamos a entender. Entonces el Eterno justamente estaba diciendo que esta lluvia va a poder ser para que podamos nosotros realmente amontonar nuestro grano. No solamente, no solamente va a ser el grano, no solamente va a ser un buen grano, no solamente va a ser la multiplicación del grano, sino para poder amontonar esta multiplicación porque no se va a echar a perder, porque aquí hay algo maravilloso, impresionante, porque cuántas veces hay estas situaciones en las personas que tienen mucho y no la goden. Cioè, tienen mucho y no la disfrutan, tienen mucho y la pierden como la arena que se pierde en las manos, entre los dedos, ¿no? Y la tienen ahí y nunca la disfrutan, ¿no? El Eterno está diciendo que, y no solamente, no la tienen para que se rovine, sino para tener como amontonar para y amontonar esta multiplicación que el Eterno nos está dando. No solamente el sustento, sino la multiplicación. Eh, y también se lo pensamos a nivel espiritual, como dice Vanessa, es este conocimiento, ¿no? Va a tener, tenemos este conocimiento, aunque alguien tal vez no va a la escuela, ¿no? Porque viene un conocimiento, se multiplica, sí, este conocimiento podría ser que se multiplica, ¿no? Porque conocemos la palabra, porque hay esta bendición que el Eterno la está dando porque la misma palabra es sabiduría, la misma palabra da entendimiento y al hablarla, al ponerla en práctica, al vivirla, esto es sabiduría y pues sí, se va a multiplicar el conocimiento de esta manera también. Pero ahí cuando utiliza la parábola del sembrador o decir pescadores de hombres, es también para referirse al reino de Elohim de que se multiplica. Entonces podemos pensar en esto. Hija es de tú. ¿Qué cosa? Además de esto, dice Beti Rosha y tú mosto. O sea, no solamente el grano, también el mosto de tirosh, tirosh. Tenemos siempre la conjunción y la terminación de ja y de que ve que de y ja que de tú. Tirosh es mosto, vino o jugo fresco de uva o expulsión. Y se relaciona con Yarash, que es 3423, que Yarash es exprimir, apoderarse, conquistar, adueñarse también, ocupar, ser. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, que vamos a ver ahora aceite. Veis jarreja, tu aceite, tu aceite. Viene de
Itzar, que es 3323, que es aceite, ungido, unción y aceite como produciendo luz. Es también ungimiento. Y viene de 6671, que es brillar, que es exprimir este aceite. Y es muy interesante esta palabra porque en la escritura siempre que se habla del ruach, ¿no? Del espíritu, vemos que está relacionado con aceite, con el brillo, con el fuego. Entonces nosotros vemos que viene de la misma raíz. Y aún para iluminar y para la menorá se utilizaba aceite. Entonces vemos que tiene sentido, ¿no? Esta relación entre aceite y brillar. O sea, todo tiene que ver con la presencia del Eterno. Entonces podemos ver que en esta parte donde dice que vamos a poder tener vino, grano y aceite es algo relacionado con la presencia del Eterno también. O sea, vamos a tener su presencia en abundancia, vamos a tener estos elementos como lo que es básico, ¿no? Lo que es importante. Esto es algo que el Eterno nos quiere decir que no, junto a esto vamos a tener todo lo necesario, no nos va a faltar nada, ni grano como pensándolo pan físico ni espiritual, ¿no? Ni el vino que es lo que pues es su presencia, ¿no? Es lo que el aceite, como hemos dicho, su presencia también, o sea, no nos va a faltar nada, vamos a tener en abundancia de su rúa y de su presencia. Pero todo esto si escuchamos con obediencia, escuchando, ¿no? Escuchan con obediencia, escuchando. O sea, propio poner atención, hacer lo que Él nos está pidiendo de hacer. Y pues ya lo dejamos aquí. La próxima vez continuamos con lo que es el versículo 15. Espero que todo hasta ahí le haya sido de bendición y shalom, shalom.